Bienvenidos, qué bueno volver a estar con ustedes aquí para compartir la palabra de Dios. Le voy a invitar que cierre sus ojos allí donde usted está. Vamos a orar, vamos a tomar tiempo para bendecir, para exaltar a nuestro Señor. Padre, gracias por este maravilloso día que tú nos has regalado. Gracias porque podemos entrar a tu presencia confiadamente, porque podemos bendecirte, podemos exaltarte, Padre, y gracias por este tiempo donde vamos a recibir tu palabra, esa palabra que es poderosa, que es viva, que es eficaz, Padre, y gracias por el Espíritu Santo, nuestro Maestro por excelencia está en nosotros, vive en nosotros, y uno de sus trabajos es revelarnos su palabra. Padre, gracias porque el Espíritu Santo allí abre los ojos de nuestro entendimiento para que podamos saber quiénes somos en Cristo Jesús, lo que nos pertenece por ser tus hijos y cuál es ese poder que actúa en nosotros. Padre, te damos toda la gloria, te damos toda la honra en el nombre de Jesús. Amén. Y como de costumbre quiero que tome ahí su Biblia en su mano y vamos a hacer una declaración. Me gusta que usted declare la palabra de Dios. De hecho, esta circunstancia debería hacernos declarar cada vez más la palabra de Dios, porque en ese momento, cuando declaramos la palabra de Dios, que las cosas comienzan a cambiar. Así que va a decir conmigo, esta es mi Biblia y yo soy lo que la Biblia dice que yo soy. Yo tengo lo que la Biblia dice que yo tengo, y yo puedo hacer lo que la Biblia dice que yo puedo hacer. Hoy recibiré la palabra de Dios. Confieso que mi mente está alerta, mi corazón receptivo, y nunca más seré igual en el nombre de Jesús. Amén. ¿Cuántos lo creen? No vamos a volver a ser los mismos cuando escuchamos la palabra, cuando entramos a la presencia de Dios. Y en esta oportunidad he titulado el mensaje, la Biblia lo dice y yo lo creo. La Biblia lo dice y ¿qué sucede? Y yo debo creerlo. Así que voy a darle razones hoy suficientes por las cuales usted y yo deberíamos estar creyendo la palabra de Dios. Razones por las cuales usted y yo podríamos decir, no importa lo que estoy viendo, no importa lo que siento, yo me voy a mantener creyendo la palabra de Dios. Y así que esta circunstancia, lo que ha producido la pandemia es la mejor oportunidad para ver que la palabra de Dios, escúchame bien esto, sí funciona, que la palabra de Dios sigue dando resultados, que lo único que tenemos que hacer usted y yo es creerla. Amén. ¿Y qué deberíamos estar nosotros creyendo en estos tiempos? Quiero que me acompañe al Salmo capítulo 37, vamos a ir al Salmo capítulo 37 y vamos a leer del verso 18 al verso 19. Salmo capítulo 37, verso 18 al verso 19. Y se lo voy a leer de la nueva versión internacional, que dice lo siguiente: el Señor protege la vida de los íntegros y su herencia perdura ¿por cuánto tiempo? Por siempre. En tiempos difíciles serán prosperados y en épocas de hambre tendrán abundancia. Me gusta ver en el verso 18, y es que los planes de Dios que tiene para nosotros son planes buenos, no son planes pasajeros, no es de un momento. Dice que su herencia, que lo que Él ha preparado para nosotros, perdura para siempre. Así que una circunstancia difícil, un tiempo de crisis, no va a cambiar los planes de Dios, y por el contrario, el verso 19 nos da una promesa que usted y yo debemos estar hablando en estos días. ¿Qué debemos decir? Gracias, Padre, porque en tiempos difíciles yo soy prosperado, porque en épocas de hambre yo tengo abundancia. ¿Qué es lo que usted va a decir? Que en estos momentos difíciles, ¿qué va a suceder con nosotros? Somos prosperados. Que aunque algunos están pasando hambre, nosotros vamos a tener que abundancia. ¿Por qué? Porque la Biblia lo dice, y como la Biblia lo dice, Dios está comprometido. Yo lo voy a creer y yo voy a tener los resultados que la palabra de Dios dice. ¿Qué quiero que tenga en cuenta en esta oportunidad? Que la palabra de Dios no va a obrar automáticamente, que usted y yo debemos creer la palabra de Dios, que usted y yo debemos pararnos firmes en medio de la circunstancia y decir, yo creo lo que la palabra de Dios dice. Y la palabra de Dios dice que en estos días difíciles yo soy prosperado. A nosotros no nos debe estar ocurriendo lo mismo que le está pasando al mundo. Nosotros debemos ir de gloria en gloria, de victoria en victoria, de triunfo en triunfo. Tal vez la circunstancia nos desacomodó. Tal vez no estamos viendo los días más felices, pero déjeme decirle que de esto salimos más fuertes, que de esto salimos vencedores, victoriosos. Pero ¿qué necesitamos hacer? Creer lo que la Biblia dice. Amén. Ahora,
quiero que entendamos un punto acá bien importante. Y es que no solo para que la Biblia trabaje o opere a nuestro favor, no solamente debemos conocer la promesa, también debemos conocer la persona que lo prometió. Desafortunadamente muchas veces tenemos, la Biblia lo dice, pero a veces tenemos algunas dudas sobre si Dios quiere hacer algo para nosotros, si le importamos a Dios, si Dios realmente nos ama, si Dios desea hacer algo por nosotros, o solamente si Él envió a Jesús a morir por nuestros pecados y el resto que veamos a ver qué hacemos. No, debemos tener la seguridad de que Dios nos ama, de que Dios es fiel, de que lo que Él ha prometido, Él lo va a cumplir. Y para ello quiero que me acompañe a 1 Corintios capítulo 1, verso 18 al verso 20. Normalmente yo tomaba este verso y solamente leía este pasaje y solamente leía el verso 20. Pero cuando nosotros leemos el verso 18, desde el verso 18 vamos a encontrar de lo que les estoy hablando. No solamente debo conocer la promesa, sino conocer quién dio la promesa. Y dice así la palabra de Dios. Mas como Dios es fiel, nuestra palabra a vosotros no es sí y no. Porque el Hijo de Dios, Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado por nosotros, por mí, Silvano, Timoteo, no ha sido sí y no, mas ha sido sí en Él. Porque todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén por medio de nosotros para la gloria de Dios. ¿Qué está diciendo este verso? Comenzando desde el verso 18, dice, como Dios es fiel, su palabra ha sido sí para nosotros. Dese cuenta que no necesitamos solamente conocer la palabra, la promesa, debemos conocer cómo es Dios y está diciendo que Dios es fiel. Escúcheme bien, Dios es fiel, Dios va a cumplir su promesa, Dios va a cumplir su palabra, Él no va a dejarnos quedar avergonzados, pero debemos pararnos firmes, porque cuando las circunstancias nos atacan, las circunstancias no nos están atacando fácil, nos están dando con toda, pero ahí es cuando podemos decir, Dios es fiel. Dios no cambia, Dios permanece siempre, lo que Él ha prometido Él lo va a hacer. ¿Sabe algo? Necesitamos tener la claridad que Dios no nos está engañando. Él ha dicho sí, y como ha dicho sí, ha desatado todo el poder necesario para que su palabra sea hecha una realidad en nosotros. Así que debemos tener la seguridad, tenemos un Dios fiel. Y me gusta que ese verso dice, esa palabra no ha sido sí y no. En ocasiones pensamos como que Dios es bipolar o que Dios tiene preferidos a este sí, a este no, hoy sí, hoy no. No, Dios ha dicho que sí, Dios ha dicho que todas sus promesas van a cumplirse porque Él es fiel. La seguridad de que las promesas de Dios se van a cumplir no es porque es un buen día, no es porque estamos en el país más desarrollado, no, la promesa de que se va a cumplir es porque Dios es fiel, porque Dios no cambia, porque lo que Él ha dicho, Él lo va a hacer. Por eso, ahora veamos el verso 20. Dice, porque todas las promesas de Dios son en Él sí. ¿En quién está hablando cuando dice en Él? Está refiriéndose a Jesús. Y dice, y en Él amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. ¿Qué quiere decir? ¿Por qué en Cristo Jesús todas las promesas están garantizadas? La respuesta es muy fácil. Porque Jesús, aleluya, ya pagó todo lo necesario, pagó el precio por mí, para que usted y yo podamos ser hijos de Dios, para que ahora todo lo que hay en el cielo nos pertenezca, ahora para que todo lo que le pertenece a Jesús ahora sea nuestro. Es por eso que necesitamos un Dios fiel. Pero también es por eso que necesitamos a Jesús. Las dos cosas, las dos personas tenemos un Dios que es fiel, pero también tenemos a Jesús que nos amó, que murió por nosotros, que pagó el precio por nosotros. Así que por esa razón todas las promesas de Dios para nosotros son sí y en Él amén. Aleluya. Pero entonces aquí debemos ver una cosa también muy importante. Hace un instante yo le dije, no es automático, no es instantáneo. No solamente debemos decir, Señor, tú lo dijiste y ya, no. Nosotros necesitamos desatar fe. Nosotros necesitamos pararnos firmes en la palabra de Dios y decir, tú lo has dicho. Y si la Biblia lo dice, yo lo creo. Y si yo lo creo, eso resuelve mi problema. Y en este momento quiero que me acompañe a Hebreos capítulo 6. Hebreos capítulo 6 y vamos a ver el verso 11. Este es un clásico de la fe. Este verso dice así:
Hebreos capítulo 11, verso 6. Se los voy a leer de la Reina Valera. Hebreos capítulo 11, verso 6. Dice así: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de quienes, de los que le buscan. Entonces veamos acá, partamos este verso en 4. Lo primero que está diciendo es: sin fe es imposible agradar a Dios. Diga conmigo: es imposible. Usted no puede esperar que Dios esté emocionado, alegre con usted si usted no está creyendo la palabra de Dios. Si usted no está creyendo que Él es bueno, que Él es fiel, que Él es poderoso, que Él puede cuidar de nosotros. Necesitamos creer en Él. Necesitamos poner nuestra confianza en Él, porque dice: si no, es imposible que yo lo pueda agradar. No sé usted, pero yo cada día quiero agradar a Dios. Así que cada día debo desarrollar mi fe en la palabra de Dios. Así que cada día yo debo poner mi confianza en Él. Decir: Padre, yo creo lo que tú has dicho, y lo que tú has dicho es una verdad para mi vida, y esa verdad va a transformar cualquier situación, circunstancia que está a mi alrededor. ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios. Lo segundo que debemos ver en este verso dice, es que debemos creer en Dios y en su fidelidad, en su bondad y en su amor. ¿Por qué? Porque está diciendo, porque es necesario que el que se acerca a Él porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. ¿Qué es lo que está diciendo esa parte? Cuando usted y yo nos acercamos a Dios es porque estamos convencidos que Dios tiene la respuesta para nuestra necesidad. Es porque estamos convencidos que Dios nos ama, se interesa por nosotros y Él quiere darnos lo que necesitamos. Cuando nos acercamos a Él, estamos convencidos que Él es fiel y que su palabra no ha cambiado, que su palabra no nos engaña. Por eso no solamente es que creer que Dios existe, no, es importante. Pero más que exista, es conocer, es saber que Dios quiere trabajar a mi favor, que Dios quiere hacer algo a mi favor. Amén. Así que no solamente debemos creer que existe Dios, sino creer en su bondad, en su amor y en su fidelidad. Lo tercero que vemos en este verso, dice allí que Él es galardonador de los que le buscan. ¿Qué hace Dios? Recompensa, galardona, da, premia a quienes lo buscan. Así que cuando usted y yo nos acercamos a Dios diciéndole: Padre, esta situación me quedó grande, no puedo resolver esto, no estoy sin trabajo, tal vez no tengo los alimentos para esta semana, pero yo creo que tú eres mi buen Padre, yo creo que tú eres fiel, yo creo que como tú alimentas las aves que están en el campo, como cuidas allí de los lirios del valle, ¿cuánto más vas a cuidar de mí? Es allí donde activamos a Dios, es allí donde Dios va a trabajar a nuestro favor. Si nosotros pensamos que todo lo vamos a resolver nosotros mismos, venga, déjeme decirle que Dios no va a poder hacer nada por nosotros. Por eso es que muchas veces no vemos el poder, la gloria de Dios trabajando a nuestro favor. Porque pensamos que todo está bien, porque pensamos que nosotros somos suficientes, cuando lo primero que debemos decirle es: Padre, es gracias a tu bondad, es gracias a tu misericordia, es gracias a lo que tú has prometido. Te necesito como mi proveedor en estos días, te necesito como mi protector, te necesito como mi consolador, te necesito como aquel que me da ideas creativas para aprovechar estos momentos. Amén. Porque cuando hay crisis también hay grandes oportunidades. Y usted y yo podríamos decirle al Señor: Señor, gracias, porque el Espíritu Santo, que lo conoce todo, el que sabe cuáles son las ideas que van a ganar hoy en día dinero, Él vive en mí y Él me va a revelar lo que yo debo hacer. Cuando lo buscamos de esa manera, la Biblia dice que Él nos va a recompensar, que Él va a dar aquello por lo cual nos hemos acercado a Él, que Él va a dar aquello en lo que estamos creyendo en Él. Dese cuenta, Dios recompensa es lo que usted está creyendo, lo que usted está esperando de Él. Si usted no está esperando que Dios va a hacer nada en su vida, Dios no va a hacer nada. Pero si usted está convencido y usted está diciendo: Padre, tu palabra dice, yo lo creo, mi confianza está en ti, Dios lo va a recompensar y Dios va a hacer eso que usted está creyendo. Amén. Ahora, usted me dirá: Omar, ¿cómo puedo tener esa seguridad? ¿Cómo puedo tener esa certeza?
quiero que vaya conmigo a Números, Antiguo Testamento, Números. Vamos a leer el capítulo 23 y verso 19. Números capítulo 23, verso 19. Dice la palabra de Dios allí: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Qué bueno esos versos. Y me alegra saber que Dios no es hombre, porque los hombres somos variables, los hombres de acuerdo a nuestro interés podemos cambiar muchas veces. Pero ¿qué está diciendo la palabra? Que Dios no es hombre, y como no es hombre no nos va a mentir. Por eso podemos tener nuestra confianza en Él, nuestra fe puesta totalmente en Él, porque Él no miente. Lo segundo que está diciendo: no es hijo de hombre para que se arrepienta. Él no va a cambiar de planes. Él no está diciendo: hoy les está yendo muy bien, voy a cambiar. No, Él no va a cambiar, Él no se va a arrepentir de lo que Él ha prometido. Si Él lo dijo, Él lo va a hacer. Ahora mire esto. Se pregunta allí: Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Usted y yo podemos estar seguros que si Dios lo dijo, Él lo va a hacer. Él lo va a ejecutar. Pero ¿qué tengo que hacer yo? Yo debo creerlo. Yo debo pararme firme y decir: Padre, tu palabra lo dice. Y tú no eres hombre para que mientas, ni eres hijo de hombre para que te arrepientes. Tú lo has dicho y tú lo vas a hacer. Esa es la clase de Dios que tenemos. Por eso es que podemos confiar en Él. Por eso era que les decía: no solamente debo conocer lo que debo proclamar o el fundamento de la oración, sino que debo tener la seguridad de que Dios es fiel, de que mi confianza puede estar plenamente puesta en Él y Él no nos va a defraudar. ¿Cuántos pueden decir amén? Aleluya. Me gozo en esto. Tenemos un buen Dios. Y otra cosa, cuando estaba allí preparando el mensaje, otra cosa que yo revisaba, y es: muchas veces muchos hijos de Dios, muchos creyentes no están recibiendo porque ellos piensan que Dios es la razón por la cual ellos están en esa crisis. Ellos piensan que Dios los está probando y Dios los está castigando, Dios les está mandando algo malo. Y como Dios es el que les está mandando algo malo, ¿cómo van a creer para que Dios los saque de ello? Pero hoy quiero decirles que Dios no nos prueba con nada malo, que Dios no está allí interesado en que nosotros nos vaya mal. Y quiero que me acompañe a 1 Corintios capítulo 10, verso 13. 1 Corintios capítulo 10, verso 13. Dice así: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Quiero que le preste atención a esto. No ha venido o no hemos recibido ninguna tentación que no sea humana. A veces pareciera que este verso dijera: no, a ustedes les llegan tentaciones que vienen divinas o pruebas que son divinas. No, dice que todas han sido humanas, que todos nos llegan a nosotros. Eres ser humano, bienvenido. Vas a tener pruebas, vas a tener momentos difíciles, situaciones complicadas, pero ¿qué debemos saber? Que no provienen de Dios. Dios no es el causante de esto. Pero me gusta lo que sigue diciendo este verso. Léalo allí conmigo. Pero fiel es Dios. Diga ahí conmigo, ahí en su casa: fiel es Dios. Fiel es Dios. Fiel es Dios. Me gusta que Dios es fiel. ¿Por qué? Porque en medio de mis problemas, en medio de la tentación, en medio de la dificultad, Dios está ahí para ayudarme. Dios no está diciendo: hoy estás en buenos momentos, estoy contigo, llegó el momento difícil, me voy a ir. No, Dios es fiel. Y si Dios está ayer, Dios está hoy, pero también va a estar mañana. Si Dios estuvo en las buenas, también va a estar en las malas. De hecho, Él es la razón por la cual vamos a salir de ese mal momento. Pero ¿qué debemos saber? Dios es fiel. Diga conmigo: Dios es fiel. ¿Qué debemos estar diciendo estos días? Dios es fiel. Debemos estar alabando a Dios por su fidelidad, su bondad, su amor. Aleluya. En ocasiones, cuando me pongo a ver mucho las circunstancias, lo primero que viene a mi mente
es las veces que Dios ha trabajado a mi favor y sencillamente comienzo a decir: Padre, si tú lo hiciste ayer, si lo hiciste en esa ocasión, lo vas a hacer hoy. No se deje amedrentar allí por las circunstancias. No se quede parado viendo las circunstancias. Recuerde que su Dios es fiel. Y sigamos leyendo allí. Dice: pero Dios es fiel. ¿Y qué va a hacer Dios? Dice: no va a dejar que seamos tentados más de lo que podemos resistir. Aleluya. No solamente Dios es fiel, no solamente Dios está a mi lado, sino que Dios está colocando un límite a ese problema, a esa circunstancia, y dice: hasta aquí. Él está garantizando que en cada problema, que en cada tempestad, que en cada situación difícil en nuestra vida, nosotros podemos salir vencedores. Dice: no va a dejar que esa tentación nos supere, nos sobrepase. Por el contrario, Él está allí con nosotros. Y que Él esté allí con nosotros quiere decir que ese problema no nos va a superar. Que por el contrario, como Él está con nosotros, vamos a salir más que vencedores en medio de esa situación. ¿Qué más dice este verso? Sino quedará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Algunos han interpretado este verso como que Dios trajo la tentación y luego Dios trajo la salida. No, Dios no trajo la tentación. Por eso el verso inicial está diciendo: esa tentación es humana, no es divina. Muchas veces es por malas decisiones, muchas veces es el diablo, crisis en el mundo. No es Dios. Dios es el que nos va a dar la salida. ¿Para qué? Para que nosotros podamos resistir, para que nosotros podamos soportar. Y mientras leía este verso, recuerdo lo que nos plantea Mateo capítulo 7, el verso 24 al verso 27. Dice allí Jesús hablando que nosotros somos los responsables de construir nuestra casa. Y muchas veces podemos construir nuestra casa sobre la arena, pero también podemos tomar la decisión de construir nuestra casa sobre la roca. ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué hace que yo construya mi casa en la arena, pero qué hace que otros construyan la casa sobre la roca? Y la respuesta está allí en estos versos. Dice que todo el que escucha la palabra de Dios y la pone por práctica, la hace, vive de acuerdo a esa palabra, dice que va a ser como aquel hombre que construye su casa sobre la roca. Pero aquella persona que ha escuchado la palabra de Dios, que cada domingo, cada miércoles, cada en vivo está escuchando los servicios, está escuchando esa palabra que es viva, que es poderosa, que es eficaz, pero al día siguiente, al momento que tiene que hacer algo, dice: no, eso no funciona. No, sabe, esa persona es la que está construyendo su casa sobre la arena. ¿Qué va a suceder? Sobre ambas casas vinieron la lluvia, los vientos, la tempestad, pero en cada una de las casas hubo un resultado diferente. Quien estaba construido sobre la roca permaneció, pero quien fue construido sobre la arena cayó, se derrumbó. ¿Quién lo determinó? ¿Dios? No. Lo que yo haga con la palabra de Dios. Por eso mi título es: la Biblia lo dice y yo lo creo. Yo decido creer la palabra de Dios. Yo decido hacer la palabra de Dios. Yo decido cuál va a ser el resultado final después de este COVID, después de esta pandemia. Podemos ser prosperados y tener abundancia, o podemos dejar de lado toda esa palabra poderosa que usted está recibiendo y sencillamente decir: eso funciona para otros, pero no para mí. Eso viene de Dios, y entonces su casa va a ser derrumbada. La pregunta es: ¿qué va a hacer usted hoy? ¿Va a creerle a Dios? ¿Va a hacer lo que la palabra de Dios dice? ¿O sencillamente se va a quejar y luego le va a echar la culpa a Dios? Pero dése cuenta, Dios es fiel. Dios no dejará si usted pone su confianza en Él. Amén. Y continuando con este tema, quiero que me acompañe Mateo capítulo 8, del verso 1 al verso 3. Les he venido hablando, diciendo: no solamente debo conocer la promesa de Dios, debo conocer quién es el que lo prometió. En esta historia vamos a encontrar un hombre que estaba convencido que Dios era poderoso para hacer algo por él.
pero un hombre que no estaba seguro si Dios quería hacer algo por él. Y sabe, tal vez usted está en esa posición. Usted en esa posición donde usted dice, pues yo sé que Dios puede, yo sé que Dios es poderoso, que Dios todo lo sabe y que Él está en todo lugar, que si Él quisiera pudiera hacer algo por mí. Pero tal vez usted no está seguro que Dios desea hacer algo por usted. Tal vez usted puede estar en esa misma situación de este hombre leproso. Pero hoy vamos a ver que Dios no solamente puede, también Él quiere. Él quiere hacer algo a nuestro favor. Él quiere trabajar en nuestras vidas. Y vamos a leerlo allí en Mateo, capítulo 8, del verso 1. Mateo, capítulo 8. Vamos a revisar del verso 1 al verso 3. Ya voy llegando. Usted también lo puede allí buscar en su casa. Mateo, capítulo 8, del verso 1 al verso 3. Dice así: Cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Y he aquí vino ¿quién? Un leproso. Y se postró ante él diciendo, fíjese en la pregunta, si quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó diciendo, quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Bien interesante esta historia. El leproso no le dijo, si tú eres poderoso, hazlo. Él sabía que él era poderoso. Él ya había escuchado que Jesús había hecho otros milagros. Pero él lo que no tenía seguridad era si Jesús quería hacer algo para él. Usted puede estar en esta mañana, en este día, creyendo, Dios es poderoso, pero tal vez tiene dudas y Él quiere hacer algo. Y quiero decirle que para que usted tenga totalmente seguridad, Dios quiere y Dios puede hacerlo en su vida. Lo único que Él necesita es que usted ponga su confianza en Él. Jesús pudo sanar a este hombre porque Él estaba creyendo en Él. Él sabía que podía sanarlo. Lo único que tenía que corregir era si era la voluntad de Dios o no que Él hiciera algo para su favor. Y Jesús le dijo con toda seguridad, yo quiero ser limpio. Dios te está diciendo en esta mañana, yo quiero, yo puedo y yo lo voy a hacer. Solo necesito que tú creas lo que la Biblia dice. Amén. Y voy cerrando mis ideas. Y vamos a ir a Lucas, capítulo 12, del verso 27. Vamos a leer al verso 31. Lucas, capítulo 12. Vamos a ver verso 27 al verso 31. Lucas, capítulo 12, del verso 27 al verso 31. Dice así la palabra. Considerad los lirios. Miren lo que nos pone a hacer la palabra. O sea, Jesús está hablando acá y está diciendo, considere los lirios. Es decir, analicemos los lirios. Veamos cómo Dios se comporta con los lirios. Es lo que está diciendo Jesús. Cómo crecen, no trabajan ni hilan, mas os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió como uno de ellos. Y si así viste Dios la hierba que hoy está en el campo y mañana es echada al horno, cuánto más, perdóname, me perdí. Cuánto más, pregunta, cuánto más a vosotros, hombres de poca fe. Vosotros pues, no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud, porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo, pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad el reino de Dios y todas estas cosas os serán añadidas. ¿En qué llama la atención Jesús? Nosotros valemos mucho más que las flores del campo, valemos mucho más que las aves, valemos mucho más que eso.
Jesús nos está diciendo, oiga, el Padre está interesado en usted. El Padre lo quiere a usted. El Padre cuida de usted. Está diciendo, si lo hace de esas cosas que son pasajeras, cuanto más de nosotros, nuestros hijos, que nosotros que somos sus hijos. Entonces dése cuenta que el problema no es si Dios quiere hacer algo por nosotros, no es si Él está cuidando de nosotros. Jesús se entra allí y dice en el verso 28, cuánto más cuidará de ustedes, hombres de poca fe. El problema no es si Dios quiere, el problema es si yo le creo. El problema es si yo estoy diciéndole, Padre, tú cuidas de mí como tú cuidas de esas plantas. Tú cuidas de mí como cuidas de las aves. Porque si yo estoy confiando, si yo estoy creyendo, Él va a hacer lo necesario para que usted y yo recibamos. Amén. Amén. Y cierro con este verso. Efesios capítulo 3 del verso 14 al del verso 17 al verso 20. Dice así: para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seamos plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seamos llenos de toda la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. ¿Qué vemos en estos versos? Muchas veces no estamos recibiendo, no estamos activando el poder de Dios que ya habita en nosotros, sencillamente porque no hemos tenido una revelación de cuánto Dios nos ama. Pablo está orando por esta iglesia y está diciendo que él desea que ellos sepan cuál es la anchura, la longitud, la altura y la profundidad del amor de Cristo. Porque cuando sabemos cuánto Dios nos ama, vamos a disfrutar de su plenitud, pero también vamos a activar su poder en nosotros. Recuerda que Dios es fiel, que Dios te ama y que Dios va a hacer lo que tú le creas que Él va a hacer. Quiero que cierres tus ojos allí donde estás, y es un momento para arrepentirnos. Es un momento para pedir perdón a Dios, porque no sé usted, pero a mí en estos días han venido pensamientos, han venido allí como esos dardos del enemigo, como diciendo no va a alcanzar, como diciendo hay varios compromisos, ¿qué vas a hacer? Como si dependiera de mí. ¿Sabe? El diablo con esos pensamientos lo único que quiere hacer es centrarnos en nosotros y en nuestra debilidad. Pero cuando nosotros vamos a la palabra de Dios, reconocemos que no depende de nosotros, sino que es Dios trabajando a nuestro favor. Así que si usted ha estado angustiado, si usted ha estado diciendo, pero ¿cómo voy a hacer? ¿Pero cómo voy a salir de esta? Es tiempo de decirle, Padre, perdóname porque no he creído en ti, no he creído en tu palabra, no he creído en lo que tú has prometido. He tenido hasta dudas de tu amor, fidelidad, de que tú realmente me amas. Y por eso debemos arrepentirnos. Por eso debemos cambiar nuestra actitud, nuestra mirada y comenzar a decir, Padre, tu palabra lo dice, la Biblia lo dice, yo lo voy a creer y yo voy a ver el resultado, voy a ver la materialización de las promesas de Dios en mi vida. Esto no es carreta. Yo lo he podido ver a lo largo de estos, ¿cuántos? Casi 60 días ya que llevamos de restricción.
Dios ha sido bueno, Dios ha sido fiel, Dios ha provisto de una manera que usted ni se imagina. Y eso que Dios está haciendo con mi vida, eso que Dios está haciendo con la iglesia, eso es lo que Dios está haciendo con mi familia, lo puede hacer con usted. Así que por favor cierre sus ojos allí y vamos a arreglar cuentas con Dios. Padre, yo te pido perdón. Perdóname, Señor, porque en ocasiones he dudado, en ocasiones he puesto mi mirada en las circunstancias, me he dejado mover por lo que he estado viendo, por lo que a veces escuchan mis oídos, esos malos reportes, por esos pensamientos que vienen a mi mente. Padre, yo me arrepiento, Señor, y vuelvo a poner mi mirada en ti, vuelvo a poner mi mirada en tu palabra, vuelvo a recordar que tú eres ese Dios bueno, ese Dios que me ama, ese Dios que si cuida las aves, que si cuida allí las flores del campo, cuanto más me cuidarás a mí. Hoy decido poner toda mi confianza en ti. Hoy decido creer tu palabra. Hoy decido ser hacedor de tu palabra, porque yo voy a salir, como dice allí Salmos capítulo 37 verso 19, en estos tiempos difíciles yo soy prosperado y en días de hambre yo tengo abundancia. ¿Por qué? Porque tú eres fiel, porque tú eres poderoso, porque lo que tú has prometido tú lo cumples, porque tú me amas, porque yo soy tu hijo y porque te gozas en que tus hijos sean bendecidos. Padre, gracias. Padre, gracias. Padre, gracias. Oh, gracias, Padre. Yo declaro, Señor, oh, yo desato esa palabra de vida, esa palabra de provisión. Oh, aleluya. Todos tus hijos, toda fe, va a haber esa provisión sobrenatural, va a haber eso milagroso de Dios. Desato allí trabajo, ideas creativas, incremento. Aunque a otros sean despedidos, tú no vas a ser despedido, porque tienes la gracia de Dios, porque tienes el favor de Dios, porque has depositado tu confianza en Él. Aleluya. Tal vez tú nos estás viendo por primera vez y tú dirás, bueno, pero he escuchado, Omar, que eso es para los hijos de Dios, eso es para los que creen la palabra de Dios. ¿Cómo hago yo para ser un hijo de Dios? La Biblia nos dice que es muy fácil, solo necesitamos creer en lo que Jesús hizo por nosotros y confesarlo con nuestra boca. Romanos capítulo 10 verso 9 y 10 dice que debemos creer que Jesús es